tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias. Estamos empezando una emisión más de Nivel 5. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Los invitados. Pati, ¿cómo estás? Pati Figueroa. Buen día, como siempre, muy bien y con gusto de estar aquí con todos ustedes. Gracias, Patricia Figueroa. Víctor Torres, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Jorge Aragón, ¿cómo estás? Aquí, pues casi a punto de llorar de placer. Sí. ¿Cómo no? Nuestro invitado hoy es el secretario de Agricultura, Juan Guerra Ochoa. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como usted sabe, Juan Guerra asumió la Secretaría de Agricultura del gobierno del estado de Sinaloa con este gobierno de Mario López Valdés, en este esquema de gobierno de coalición que ha integrado Mario López Valdés. Juan Guerra es militante de la izquierda de toda la vida, miembro del Partido de la Revolución Democrática, ex candidato a la gubernatura del estado de Sinaloa, dirigente del PRD, bueno, infinidad de puestos, diputado también, federal, y también en la Asamblea Legislativa del DF. 3 veces diputado federal y estuve en el IFE también. Muy bien. Bueno, el tema, por supuesto, con la presencia de Juan Guerra, pues es la agricultura en el estado de Sinaloa. Son tiempos de crisis, no solo de crisis de agua, sino también de crisis económica. Hay una amenaza fuerte para la producción de tomate del estado de Sinaloa, que es uno de los principales productos. Sinaloa tiene los primeros lugares en producción de maíz, pero también en producción de tomate, también papa, algunos otros cultivos. Es, por supuesto, un importante fuente de la economía, la agricultura para el estado de Sinaloa, la principal podría decirse, aunque los números a veces no reflejan exactamente eso, pero sí es el principal detonante la agricultura. Hablaremos por supuesto de eso el día de hoy. Para abrir boca podríamos señalar, por supuesto, que la crisis del agua está derivada no solo de las bajas lluvias, sino también de un cultivo anómalo que se registró en Sinaloa, o atípico, que fue después de las heladas de febrero del año 2011, se tuvo que volver a sembrar y por eso las presas quedaron en las condiciones en las que actualmente se encuentran, que siguen siendo muy bajas. El volumen de siembra se tendrá que reducir sustancialmente durante el próximo ciclo agrícola y de ahí, por supuesto, ya empiezan los pleitos por el agua, los pleitos que pueden derivar incluso en en condiciones complicadas o de riesgo de seguridad para los propios productores. Hay infinidad de historias que ya ocurrieron en el ciclo agrícola anterior, donde el pleito por el agua llevó a relucir armas y otro tipo de situaciones muy complicadas. Pues Víctor, este es el panorama. Bueno, el panorama no es nada fácil. Juan Guerra lo tiene mucho más claro. Creo que lo has dicho todo de manera muy clara. El asunto es que tenemos muy poca agua en las presas, 42% de su capacidad de conservación está en las presas actualmente. De nuevo viene la exigencia de sembrar menos maíz, el cultivo más exitoso de Sinaloa, situación que pone, pues, por supuesto, en una condición difícil para el gobierno, tanto estatal como federal, convencer a los productores de que siembren menos maíz y que vayan a otros cultivos que no son tan rentables como el maíz. Creo que de entrada ese es el problema principal que está enfrentando la agricultura. Pero no sé, Juan, como secretario de Agricultura, ¿cuál es el diagnóstico en este momento, ¿no? Porque a partir de ahí me gustaría escuchar tu opinión. Mira, partamos de eso, de que con la helada no habíamos tenido mucha lluvia el 2010. Entonces, con la helada tuvimos que hacer uso de toda esa reserva de agua que teníamos para los próximos ciclos. Por cierto, hay quien dice, oye, pues entonces no lo hubieran usado. Lo que pasa es que somos tan dependientes de la agricultura que si no hubiéramos resembrado se nos cae la economía y no nos levantamos, en este sexenio no nos levantamos. O sea, toda la gente hubiera quedado en cartera vencida, la industria se hubiera paralizado, porque el problema nuestro es que la agricultura, como dices, pinta 13 puntos, pero de ahí depende servicios, comercio, financiamiento, una serie de actividades. Entonces había que tomar la medida, aunque se iba a gastar el agua, de no hundirnos económicamente. Y obviamente ese costo en el agua lo hemos estado pagando. Entonces ya el ciclo anterior vamos a un ciclo castigado donde no vamos a las 500,000 hectáreas de maíz, sino solamente a 300,000. Lo que ha ayudado aquí también quiero resaltar, el agricultor no ha resentido tanto porque los precios han sido muy buenos. El precio del maíz el 2010 fueron 2,400 pesos. Y ya a partir después de la helada y el ciclo anterior estamos hablando de 4,200 pesos. Entonces hay un incremento de más del 70% en el valor de la producción. Yo creo que el año pasado el sector más crítico fue el tomatero, porque hubo una producción de más, o sea, con la helada fue muy difícil recuperar todo, es el sector que me parece más resentido, y luego después tuvimos una producción de más en exceso,
que también castigó muchísimo los precios y que nos tiene en esta situación. Pero no hemos caído en el maíz gracias al incremento de los precios y ahora vamos a un ciclo también castigado. Bueno, no fuera un problema el tema del maíz en el caso del agua, porque hay un dato que en México se ha esgrimido mucho y que es muy lamentable. El 60% del líquido, del recurso hídrico en México se destina a la agricultura. Apenas un 10% al consumo local, al consumo de casas. Pero además, ¿qué tanto se ha trabajado, secretario, en el tema del ahorro del agua? Del 60% o más que se va a la agricultura, estás hablando de un desperdicio de 50%. Hay una página que yo invito a los amigos del auditorio a que la vean, www.agua.org.mx, y ahí, secretario, se habla del brutal desperdicio que hay de agua en la agricultura. Estamos muy por debajo del rendimiento. En promedio, México está produciendo alrededor de 8 toneladas por 8. Yo creo que más abajo de 8 si tomamos en cuenta el temporal. Sinaloa es de los mejores productores de maíz, pero aún así estamos muy por debajo de otros países que en promedio tienen 8 o 9, como Argentina, que sigue siendo un ejemplo, le llaman el milagro argentino en cuanto a productividad. ¿Cómo se va a estar trabajando en dos cosas? Porque en este momento estamos cuidando el agua, pero yo veo que poco se hace para tener tecnología de punta que permita no desperdiciar el líquido e incrementar los niveles de productividad, que son dos de los temas que desgraciadamente se dejan de lado porque necesitamos producir maíz, somos deficitarios, tenemos año con año que importar más del 30% de lo que consumimos, entonces no hubiera problema producirlo, el problema es cómo desperdiciamos el agua que en este momento no la tenemos en las cantidades normales. El gran tema hoy en día es el agua, o sea, la FAO dice que hay que duplicar la producción de alimentos, y no porque vaya a comer todo el mundo, simplemente porque los mercados emergentes, el famoso BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y todo Asia, están creciendo a tal magnitud. Vamos a decir un dato, Estados Unidos tiene 300 millones de consumidores, China ya trae 500 millones de consumidores. Es decir, de gente que tiene dinero para comprar. Entonces se debe duplicar la producción de alimentos en muy poco tiempo. Y ahí el gran tema es el agua. Y esa realidad que señalas, Pati, es la realidad del mundo. El grueso del agua va a la agricultura y hay un enorme desperdicio. Pero preocupémonos por lo nuestro. Por eso nosotros hemos insistido, hay que entubar toda la red secundaria. Hay quien dice, oye, esa propuesta está muy cara. Hemos buscado un esquema que los productores pongan un impuesto, que paguen, que haya paripaso con el gobierno federal, pero yo creo que así es como se entiende. El gran dilema, si hubiera un conflicto mundial en los próximos años, tiene que ver con el agua y con los alimentos, no con regiones ya. Entonces, el invertir en entubar, el invertir en la presa, hay una presa aquí que nos daría más de 100,000 hectáreas, el sistema Elota-Piastla. Esa presa en realidad terminaría regando hasta Sinaloa de Leiva. Es el momento donde un país debe decir, tengo vocación de producir de alimentos y bueno, entonces le voy a invertir el agua y le voy a invertir en producción. Y entonces tendrías que cambiar, por cierto, una serie de subsidios que nunca te van a dejar nada y tenerlos que meterlo a la actividad productiva. Juan, pero ese es el tema. Con esta clara dependencia que tiene Sinaloa y todo el país de la federación, es decir, de los programas, la agricultura depende básicamente de los programas federales. ¿Cómo se puede dibujar una política agrícola desde el estado de Sinaloa? Porque a mí me parece que al menos los dos últimos sexenios parecían más apostarle a otros rubros, a menos a la agrícola, por lo que tú decías de estos 13 puntos que no pinta a veces en el Producto Interno Bruto, aunque a nivel nacional la diferencia es muy diferente. ¿Cómo se dibuja esta política agrícola? Si tú dijeras, ¿cuáles son los 5 rasgos de la política de Mario López Valdés en materia agrícola? Mira, déjame que te diga que hay una cosa que ya tomó fama que se llama Declaración de Mazatlán. Me pidió el gobernador que elaboráramos una propuesta a la CONAGO para entregársela al próximo gabinete. Y entonces reunimos a todos los secretarios de Agricultura del país, o sea, de cada uno de los estados. Y acabamos de tener una reunión similar con los secretarios de Canadá y de Estados Unidos. Entonces ahí en Mazatlán nos reunimos y dijimos, a ver, aquí el asunto es muy concreto. ¿Qué podemos producir y qué no? Y entonces ahí llegamos a una conclusión. En granos, si se requieren alimentos, vamos buscando la seguridad alimentaria. En granos nosotros no tenemos las grandes planicies de Rusia, de Estados Unidos. Pero ¿en qué nosotros tenemos una posibilidad enorme? En todo lo que es trópico. Frutales, hortalizas, carnes, nosotros podemos exportar muchísimo. Entonces dijimos ahí, bueno, entonces ¿a qué se tiene que ir el dinero? La mitad del presupuesto de la Zagarpa son subsidios.
Entonces se tiene que ir a la inversión productiva, que se reconozca cada zona. En cada zona puede haber inversiones sobre el agua, sobre proyectos productivos, sobre desarrollo. Y entonces busquemos el potencial de cada zona. Esta propuesta federalista, esta propuesta con visión del agua, esta propuesta con visión de inversión y de saber en qué podemos exportar y en qué nos tenemos que quedar en seguridad, está ahí en manos. El gobernador le hizo llegar a la CONAGO y debe estar ya en manos del próximo gabinete para que se pueda potenciar. ¿Cuál es el problema? Es que no hemos traído visión, no solo en Sinaloa. Hace tiempo que se dijo planificar es un delito, el mercado planifica por nosotros. Los países no salen adelante así de ciegos, te vas a ir tropezando. Tú tienes que tener una visión a dónde queremos ir. Y una vez definido a dónde queremos ir, entonces en dónde tenemos que invertir y qué tenemos que invertir y con qué horizonte. Eso es lo que estamos tratando de cambiar, yo creo, todos los secretarios con el gobernador Maloba, que es el responsable del campo. Ahora, esa es una parte, ¿no? Pero el asunto es que somos buenos productores en algunos cultivos, pero a la hora de vender la cosecha, ahí nos atoramos. Creo que también se tiene que trabajar mucho en la organización de los productores, sobre todo el sector llamado sector social. Hay mucha grilla en los ejidos, demasiada grilla política, partidista, los pleitos por los cargos en los comisariados ejidales, pero es poca la organización que se tiene en buena parte de la superficie agrícola sembrable en Sinaloa. Y ahí están los productores reclamando, teniendo que tomar las calles y carreteras para reclamar una limosna al gobierno federal cuando tienen todo el potencial como para ser grandes agricultores y no avanzamos en ese terreno, ¿no? Lo que pasa es que esto se empata con lo que decía Andrés, o sea, finalmente, y con lo que dices tú dices, bueno, es que no se ha planeado. Yo honestamente creo que se ha planeado y se ha planeado bastante bien, ¿no? Desde el sexenio de Miguel de la Madrid para acá, que son ya 30 años de las políticas llamadas famosamente neoliberales, donde, bueno, la estrategia del gobierno federal ha sido desaparecer la planta industrial, desaparecer el sector agropecuario, volvernos cada vez más dependientes, y ha sido una política exitosa. Y a mí lo que me preocupa es que yo no veo señales de que esto vaya a cambiar. Sí, la declaración de la CONAGO, todo, sí, pero me parece una excelente intención, pues. Pero a mí me preocupa que yo en el gobierno que viene, así como en el que se va, y en los 3, 4 anteriores, yo no veo una intención por recuperar la soberanía alimentaria. Somos un país sin reservas alimentarias. Según esto, todo, en caso de una contingencia alimentaria, pues lo vamos a enfrentar con las divisas que tenemos en el Banco de México. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Entonces, ese es el verdadero. Creo yo que más que el agua, más que los precios, el verdadero problema es ese, un asunto de política estratégica. La política federal con respecto al campo es, si se puede desaparecerlo, mucho mejor. Pero además lo mal planeado que ha estado muchas estrategias en Sinaloa y en México. En Sinaloa hay 2 casos emblemáticos de lo mal que se ha trabajado en agricultura y esperemos que este sexenio nos siga trabajando igual a las ocurrencias. El tema del etanol, que fue un fracaso. Hubo inversión, se habló maravillas en su momento. El problema es que cuando algo se plantea, se hablan maravillas en su momento de ese proyecto, aunque después haya resultado un fiasco. ¿Qué pasa? Que también en el caso de los productores, grandes productores, están dedicando buena parte del maíz al biocombustible, que es una novedad que no se tenía antes. Y en el caso también de los transgénicos, Sinaloa ha sido uno de los estados donde más se ha experimentado con este transgénico. Hay estudios, al menos presentados recientemente en La Jornada, leía un artículo, donde no hay, después de 13 años de pruebas, una producción mayor que la que se podría obtener por otros medios. Es decir, no ha tenido los recursos, pero le han metido lana también. Entonces ahí, secretario, ¿cómo se va a seguir trabajando? ¿Tirando palos de ciego con algunos proyectos como estos que han sido verdaderos fracasos? ¿O hay proyectos estratégicos de los que ya se puede hablar a estas alturas del partido en Sinaloa? Mira, Juan, si me permites, ahorita después del corte escuchamos la respuesta de Juan Guerra, el secretario de Agricultura. Estamos en nivel 5.
Ya estamos de regreso en nivel 5. 82 pa' Comentábamos antes del corte, Exactamente Juan 30. Guerra iba a hacer la respuesta en relación a esta política económica estratégica y algunos proyectos que realmente han sido fallidos. En Sinaloa. Mira, aquí hay principios muy elementales. Primero, estamos en una crisis en el mundo de alimentos. O sea, no hay reservas de alimentos en el mundo. Estados Unidos, que tenía sus reservas, se los ha comido con el etanol y por eso estamos en una época de precios altos de los productos. O sea, estamos hablando de un maíz que del 2010, 2.400 pasa a 4.200. Entonces, ahorita el cambio climático, una crisis nos pone a temblar en el mundo. Rusia dice ya no dejo sacar alimentos. Argentina dice solo procesados y obligó a un valor agregado. Por eso nosotros tenemos que pensarlo. Ahora, los planes que se hacían de Miguel de la Madrid luego se interrumpieron y se metió la idea, oye, deja de producir granos y mejor impórtalos porque salen más baratos. Ya no se puede, ya esa política es totalmente absurda. Aquí cómo tiene que caminar con una visión de mercado. O sea, ¿para qué te pones a